es estar con Dios, es estar a los pies del Señor, porque a sus pies se aprende. Porque el que sirve a Dios conforme a lo que Dios dice, tiene un corazón encendido. Gloria al Señor. En esta mañana, el tema que se me ha asignado es corazones encendidos, camino a Emaús. Y como ya participaron de la lectura congregacional, pudieron observar que es una continuación del pasaje que se inició a tratar la semana pasada. Gloria al Señor. Deseo leer a modo de inicio el versículo 32. Seguimos en Lucas 24, versículo 32, pero nuestro deseo, conforme al Señor nos permite en esta mañana, es poder reflexionar del verso 13 al 35. Así que si te es posible, si deseas, mantén tu Biblia abierta para que vayas conmigo. De hecho, me acabo de dar cuenta que dejé un lapicero que necesitaba. No me lo traigan, si hay un momento que se me olvida por qué versículo voy, ustedes me lo acuerdan porque ustedes van ahí conmigo, ¿verdad? Muy bien, leemos en el libro de Lucas capítulo 24, verso 32 a modo de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Señor, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, aleluya, de poder abrir tu palabra. Tu palabra, Señor, la que nos da vida. Tu palabra, la que nos ilumina el camino. Tu palabra, la que nos instruye. Mi Rey, yo te pido en esta mañana que tú tengas misericordia, oh Dios, no solo de mí, sino de este pueblo, que no le va a aprovechar para nada palabras mías, sino que va a encontrar frutos escuchando tu palabra. Yo te pido que conforme a tu voluntad, tú me ayudes en esta mañana a hablar de tu palabra. Ten misericordia de cada oyente, conforme a tu voluntad, mi Rey y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos discípulos del Señor, pocos conocidos. No tenían el rating de Pedro, de Juan, de Mateo. Se habla poco de ellos. Apenas se da el nombre de uno de ellos, que es Cleofas. El nombre del otro se omite completamente. Muchos creen que se trataba no de un discípulo, no de otro discípulo, sino más bien de otra discípula. Y algunos afianzan este comentario, esta forma de pensar, basado en San Juan capítulo 19, cuando se habla de las mujeres que estaban a los pies de Jesús mientras Él era crucificado. Se menciona que entre las mujeres estaba la mujer de Cleofas. Y muchos creen que por eso se trataba de este mismo Cleofas, y creen que se trataba de un matrimonio, también porque vivían en la misma casa. Otros dicen que posiblemente eran hermanos. Lo cierto es que no sabemos mucho de estos dos discípulos. No eran de los tres. Ustedes sabían que Jesús tenía tres, que cuando habían momentos especiales como la transfiguración, Él llamaba a esos tres. Y esos tres eran parte de los 12. No eran parte de los tres, no eran parte de los 12. ¿Quién sabe? Quizás eran de los 70 que fueron a una misión. Posiblemente eran de los 500 que presenciaron la ascensión, o de los 120 que estuvieron en el Pentecostés.
pero no sabemos mucho de ellos. Lo importante es que dos personas que no eran famosas, dos personas que mayormente estaban en el anonimato, vieron a Jesús. Eso es lo que no queremos quedar. Dos discípulos no tan conocidos iban, versículo 13, dos de ellos el mismo día. ¿Cuál día? Ese día que nos mencionaba Zacarías la semana pasada. Posiblemente y normalmente debió ser el día 16 del mes de Abib, el día después de la celebración de la Pascua. 2 días después de la celebración de la Pascua. El 14 se celebraba la Pascua, el 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y el 16, dentro de esa fiesta, se celebraba la fiesta de las primicias. Y el día de la fiesta de las primicias, Jesús, nuestra primicia en resurrección, se levantó de entre los muertos. Ese mismo día iban dos discípulos camino a Emaús. Y si mucho o poco se sabe de esos dos discípulos, así mismo es de Emaús. Su ubicación exacta no se sabe. De hecho, algunos dicen que donde hoy se hace la procesión en Jerusalén no es exactamente el lugar, porque quedaría a 18 kilómetros. Y Emaús estaba a 13 kilómetros y medio de Jerusalén. No se sabe mucho de los dos discípulos, no se sabe mucho del lugar. Lo cierto es que dos discípulos del Señor regresaban a su aldea. Posiblemente al entender que todo había terminado y posiblemente estaban regresando no solo a Emaús, sino a su vida anterior. Dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido unos días antes. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estaban discutiendo, estaban hablando en círculos, porque sucedió que su cerebro quedó en shock, porque el resultado de lo que había acontecido los días anteriores era muy diferente a lo que ellos esperaban. Yo me imagino que le dolía la mente. No sé si la mente puede doler, porque debe ser algo abstracto. Pero yo he tenido momentos que he sentido que me duele la mente, no el cerebro, la mente, de tanto pensar y buscarle lógica a algo que no le encuentro. Ellos discutían, no sé si te ha pasado, que tú esperas algo, trabajas mucho por algo, planificas algo, ultima todos los detalles y todo está perfecto. Y sucede justo lo contrario. Pero sucede de una manera que tú nunca lo imaginaste. Y te arruina un proyecto. Te arruina tal vez tu perspectiva de vida. Las cosas no son ya como tú las habías planeado. Y cuando eso pasa, un corazón lleno de dolor, un corazón lleno de angustia, un corazón lleno de confusión, da vueltas y vueltas y habla de lo mismo, como un papagayo va dando vueltas, vueltas, vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no llega a ningún sitio. Así estaban estos dos discípulos. Hablaban y discutían entre sí. Y mientras hablaban y discutían sin llegar a ningún lugar, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo. Las mujeres habían visto ángeles, ¿verdad? Jesús mismo. Luego se apareció a María Magdalena, pero no todos lo vieron. Y aquí especifica que el mismo Señor caminaba con ellos. Era normal, según estuve estudiando, que en esos tiempos, si se iba de una ciudad a otra por los peligros que se corrían, que los que iban en caminata se agruparan para protegerse mejor de los malhechores. Así que ellos no dijeron, ¿qué quiere este que se está pegando? Sino que era más o menos normal. Entonces,
Dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Muchos dicen, o escuché a alguien decir, que sus ojos estaban velados porque el dolor que tenían, el impacto del cambio de curso de los acontecimientos recientes, no le permitía ver más allá de sus propias narices, de sus propios ojos, más allá del caos que estaban experimentando. Lo cierto es que estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo el Señor, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, verso 18, ven acá, y es que tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido. Jerusalén estaba llena de personas, venían muchas personas a celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Jerusalén estaba lleno de forasteros. Y Cleofas le dice, pero más o menos a ti fue que se te apagó el wifi. Porque eso está viral. Tú no puedes entrar a las redes. Todo el mundo lo está posteando. Todo el mundo lo pone en sus historias. Y si te sale de Instagram y te vas a WhatsApp, es lo mismo. Todo el mundo está hablando de eso. Y si te sale de ahí y te vas a TikTok, todo el mundo está hablando de eso. Y si enciendes la televisión, todo el mundo está hablando de eso. Y si compras el periódico, todo el mundo está hablando de eso. ¿Cómo es posible? ¿Serás tú el único que no sabe todas las cosas que han acontecido? Y el Señor, que tiene una paciencia que le envidio, responde, verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Realmente Él no era el único que no sabía. Él era el único que sabía. El único que realmente sabía lo que había acontecido en esos 3 días, todos esos padecimientos, qué pasó, cómo fue su muerte, o los que han venido a los últimos retiros de Viernes Santo, saben que no fue que el último momento le quitaron el suspiro, sino que le entregó. Él sabe eso. Ahora me toca morir, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Se fue. Él era el que sabía qué había acontecido cuando esa roca, esa piedra que tapaba la cueva se cerró. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él era el que sabía. ¿Qué pasó entre ese momento que se cerró la cueva y se volvió a abrir con el terremoto? El único que sabía era realmente Él. Pero el Señor le hace la pregunta, quizás como le hacía a Adán, cuando Adán se escondió. Y el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía el Señor dónde estaba Adán? Claro, el que no sabía dónde estaba era Adán. Y el Señor le pregunta, para que ellos hagan catarsis, para que ellos hablen, a ver si se le abre el entendimiento de lo mismo que están diciendo. ¿Por dónde yo iba? ¿En qué versículo? Alaba. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Veámoslos al pasito. Jesús de Nazaret. Nazaret, la ciudad. ¿Se acuerdan de Natanael? De Nazaret habrá algo bueno. Jesús, el que era de la ciudad marginada de Nazaret, que fue, ya no es, en su mente, fue varón profeta. Jesús fue conocido como profeta. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Me parece que eres profeta, claro. Está como sabiendo mucho. Cuando en la ciudad de Naín, después de haber resucitado al hijo de la viuda, le proclamaban como profeta. En la entrada triunfal de Jerusalén, le alababan y le proclamaban como profeta.
Y ellos están procesando su mente diciendo, oye, Jesús, el que era de una ciudad marginada, pero que fue varón profeta, poderoso en obras, porque Jesús tenía poder sobre la muerte. ¡Qué paradoja! Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Le decía al viento, cállate. Eso no había problema de que Jesús iba a embarcar y venía un ciclón. No, maestro, que el tiempo está malo. No, pasemos al otro lado. Fue un chin complicado, pero él dijo que pasamos al otro lado y pasamos. Detiene el viento, poderoso en obra, porque mientras Pedro se pasó la noche entera pescando, él le dijo a los peces, pónganse para este lado, pónganse para allá, ahí no quiero un pez, ahí. Déjenme la noche entera sin pescar. Y luego le dice, vengan todos. O bueno, la parte que estaba ahí no podía venir el universo entero, el mar completo. Poderoso en obras, que multiplicó los panes y los peces, que convirtió el agua en vino, que sanó enfermedades. Las que se registran son, como en sentido general, las incurables. Pero Jesús llegó a muchos lugares donde la Biblia registra y los sanó a todos. Poderoso para perdonar pecados, que viniendo una gente, sánalo. Él dice, tus pecados te son perdonados, y después los sanaba. Tenía poder para transformar vidas, tenía un poder para convencer. Siempre me ha impactado, me ha impresionado, me ha maravillado ese llamado de Mateo. Cuando usted conoce qué es lo que era un publicano, que se untaba aceite para que le resbale lo que diga todo el mundo, no me importa, yo soy mi dinero y yo. Y ese llamado, sígueme, y soltó la mesa. Poderoso en obras, y poderoso, que sigue diciendo, poderoso en obra y en palabra, porque Jesús era la palabra hecha carne. Yo tenía una época de mi vida que yo decía, es que yo tenía que haber nacido en ese tiempo. Porque es que yo quería tirarme esos discursos de primera mano. Porque no solo era el discurso, era el orador. Jesús mismo hablando palabra de Dios. Era poderoso en palabra. Y la gente, después de escuchar sus discursos, decía, es que él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, para interpretar la ley, tenían que apoyarse, tenían que apalancarse, tenían que montarse en la interpretación de un rabino. Jesús no. Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo tal y tal y tal cosa. Poderoso en palabra, delante de Dios. Porque fue Dios mismo el que dio testimonio visible y audible de Jesús en su bautismo y en la transfiguración. Es decir, no solo por el testimonio que las personas puedan dar, sino que en estos dos eventos Dios mismo da testimonio. Este es mi Hijo amado. Y en la transfiguración específicamente dice, a Él oí. Vamos al 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? Ellos están en shock, ellos no lo pueden creer. Teníamos el Mesías aquí. No se supone que nuestros líderes religiosos sean los que se opongan al Mesías. No se supone que los que están llamados a traer luz sean los que se monten en la agenda de las tinieblas. Y cómo, oye, eso le daba un dolor. El Señor era fuerte. Si nosotros nos ponemos unos momentos en los zapatos de los discípulos, era muy difícil. Quizás ellos decían, mira, él dice que lo entregaron
a nuestras autoridades. Y ahí los principales sacerdotes, antes de decir eso, los principales sacerdotes se refería al sumo sacerdote actual, a los ex sumos sacerdotes de años anteriores y a los sacerdotes de las principales familias judías. Se supone que eran la gente que tenían luz. Y ellos se lo entregaron a las autoridades romanas, porque eran las autoridades romanas los únicos que podían autorizar una crucifixión. Los que están llamados a ser los representantes de Dios, entregan al representante de Dios al enemigo. Estaban en shock. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Yo me imagino que ellos se quedaron esperando que algo iba a pasar, que eso no iba a acontecer así, que iba a ser otra ocasión en la que Jesús venía con un milagro. Fíjense cómo dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Toda nuestra esperanza estaba en Él. Estamos siendo esclavos, oprimidos, la mayoría en grande pobreza, porque si nos quejamos de los impuestos de hoy día, que yo creo que la DGI se entrenó con los romanos, cogió su cursito. Todos los días más pobres, porque eran demasiados los impuestos. Y cuando conocen a Jesús, y según su cosmovisión del Mesías, que se explicaba en la época, aunque no necesariamente era para ese momento, ni hablaba tanto de que iba a venir con una compañía militar, pero en su cosmovisión ya ellos habían identificado que Jesús era el Mesías. Ya lo habían declarado en varias ocasiones y Jesús lo había afirmado. Y no solo eso, sino que Dios mismo con una voz y con milagros, ¿verdad? Y la paloma y en la transfiguración había dicho que ese era su hijo. Estaban claros de que era el Mesías. Y ellos esperaban que el Mesías era el que le iba a redimir de los romanos. Me les imagino, vamos a salir de tanta pobreza, de tanta humillación, de tanta indignación. Vamos a ser un pueblo completamente libre. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Quizás ellos estaban pensando, Jesús, el Señor Jesús va a hacer algo, tú vas a ver. Está bien, lo crucificaron, le clavaron los clavos, pero tú vas a ver que Él va a salir, va a hacer así, pum, pum, y se va a decrucificar y se va a piar de ahí. Y no pasó. Bueno, se murió, pero está bien. Él va a resucitar, no resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo, y no resucitó ¿a quién más? Al hijo de la viuda de Naín. ¿A quién más? Tú vas a ver, Él va a resucitar. Pero no pasó en el momento que ellos esperaban. Y entonces, al final del verso 21 dice, y ahora, además de todo esto, como si fuera poco, y para colmo, para rematar, ya hoy es el tercer día. Y están diciendo eso, su cerebro lo está procesando, su boca lo está transmitiendo, pero parece como que no hay una necesaria conexión con el corazón, porque sus corazones estaban casi apagados. Y no comprendían, no tenían toda la información. Porque no recordaban que precisamente al tercer día
Jesús dijo que se iba a levantar. Jesús le habló de Jonás y le mencionó al tercer día. Ellos le están diciendo, imagínate tú, ya el tercer día, ya ese cuerpo va a entrar en putrefacción. Ya no hay nada que hacer. No, precisamente hoy es ya el tercer día. Aleluya. Dice el 22, aunque también nos ha asombrado, tenemos asombro, porque unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro, antes del día fueron al sepulcro, y esas mujeres, como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que vieron visión de ángeles. Es decir, ellas no están bien. Y más que en la época, el testimonio de una mujer en términos legales no era válido. Por eso el Señor sabe por qué se le apareció primero a las mujeres. Porque que si se llevan de algunos hombres, no. Digan aleluya a las mujeres. El Señor sabe por qué vino de una mujer, nacido de mujer, dice la Biblia. Y se le apareció primero a las mujeres, pero imagínate, mujeres. El testimonio de una mujer, imagínate tú. Nada. Ellas no vieron al cuerpo y vinieron diciendo que vieron visión de ángeles. El día que lo puse yo. Vieron visión de ángeles. ¿Quiénes le dijeron, según ellas dicen que él vive? 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. O sea, ya tiene un poquito de credibilidad porque fueron hombres. Pero a él no le vieron. Entonces ahí vuelve la duda. Pasó algo, pero no sabemos qué fue. Y el Señor está caminando con ellos, camino a Emaús, 13 kilómetros y medio, escuchando. Y entonces, verso 25 le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, ay tontitos, ignorantes, qué ignorantes son ustedes. No se lo dijo así como de boche, pero una observacioncita. Pero fue así con compasión. Qué ignorantes son. Y no solo ignorantes, sino tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí la palabra clave es todo. Porque los discípulos, como también algunos de nosotros, me incluyo, a veces tenemos una fe dálmata. Tenemos fe pero con manchas. Mi fe creo esto, pero lo otro no. ¿Cuántos tienen una fe dálmata aquí? No, levanten la mano. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, primero padecimiento y después gloria. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta así. Nosotros queremos que sea de gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria. Eso de que de primero crucifixión y después, primero Calvario y después Pentecostés, eso así no. Nosotros queremos gloria y gloria, gloria y gloria. ¿O soy yo la única? Si fuera por mí, yo le mandara una carta al Señor, ya estoy suficiente de pruebas. Pues, a un milagro. Porque el Señor puede hacer un milagrito, transfórmame. Yo no tengo problema, transfórmame y ya. No necesito más pruebas para que me moldee. ¿Cuántos se montan ahí? Pero no es así. No era necesario, no conveniente, no factible, no, necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, verso 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Comenzando desde Moisés, es decir, el Pentateuco,
Pentateuco, y siguiendo por cada uno de los profetas, le declaraba todas las escrituras, todo lo que las escrituras de él decían, no una parte, porque ellos nada más tenían la gloria, pero ellos bloquearon que Isaías dice que él iba a ser experimentado, experto en quebrantos. ¿Cuánto le gustaría tener una maestría en quebranto? Está bien con Jesús, ¿verdad? Con un diplomado, un tallercito de 1 hora es suficiente. Se les olvidó que el Salmo 22 parece que lo está escribiendo una persona que está presenciando la crucifixión. Y ese discurso de Jesús, ¿cuánto nos hubiese encantado que estuviera aquí? ¿Cuánto nos hubiese gustado que uno de los discípulos hubiese sido Mateo? Porque Mateo escribía. El Señor llama a su loco, como dice una amiga mía, una hermana mía. Lo transforma. Mateo escribía por un tubo y 7 llaves. Y hubiésemos tenido ese sermón, así como tenemos el sermón del monte. Pero no tenemos el discurso. Él empezó por Génesis y comenzó a decirle, quizás le dijo, ¿ustedes se acuerdan en Génesis cuando habla de la simiente de la mujer? Estaba hablando de mí. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando estaba hablando del Cordero Pascual? Estaba hablando de mí. ¿Y se acuerdan de Números cuando hablaba como la serpiente fue levantada en el desierto si era necesario? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Estaba hablando de mí. Y fue libro por libro y le fue declarando. Mire, si usted hace un ejercicio rápido, hasta con la IA lo puede hacer, IA de renombre y confirmando las fuentes. ¿Dónde está Jesús en las Escrituras? En Génesis la simiente prometida, en Éxodo el Cordero Pascual, en Levítico el sacrificio perfecto, en Número la serpiente levantada, en Deuteronomio el otro profeta que dijo Moisés que Dios iba a levantar, en Josué el capitán de salvación, en Juez el libertador del pueblo, en Ru pariente de voces nuestro redentor, en Primera de Samuel rey ungido, en Segunda de Samuel rey eterno del linaje de David, en Primera de Reyes rey soberano sobre todo, en Segunda de Reyes rey fiel en medio de la infidelidad, en Primera de Crónicas rey prometido, Segunda de Crónicas rey que restaura el templo, Esdras restaurador del pueblo, Nehemías reedificador de muros y vidas, Esther protector, Job redentor vivo, Salmos rey pastor salvador, Proverbios la sabiduría divina, Eclesiastés el sentido verdadero de la vida, en Cantares el esposo amado, en Isaías el siervo sirviente, en Jeremías el nuevo pacto, en Lamentaciones el varón de dolores, en Ezequiel el pastor y gloria de Dios, en Daniel el hijo del hombre, en Osea el amor fiel que restaura, en Joel el que derrama su espíritu, en Amós el restaurador de justicia, en Abdías el juez de las naciones, en Jonás señal de resurrección, en Miqueas gobernante nacido en Belén, en Nahum consolador y juez, en Abacú el justo que por la fe vivirá, en Sofonías el rey en medio de su pueblo, en Ageo gloria del templo de amor, en Zacarías el rey humilde y traspasado. Y eso es una búsqueda rápida. Él está en toda la Escritura. Toda la Escritura apunta a Jesús. Él es el sol alrededor del cual todo gira. Y no lo puso el Señor como hubiésemos querido que tuviera ese discurso. Nos va a tocar a nosotros ir libro por libro a buscarlo. Porque no siempre nos van a dar las cosas en bandeja. 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que él se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, como se hablaba ayer, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es decir, cumplía el propósito, se desapareció. No sé si le reconocieron en ese momento, porque cuando partió el pan tuvieron que verle las manos
y vieron que tenía agujeros. No sé si fue porque Jesús sigue el mismo patrón en la Santa Cena, en la multiplicación de los panes a 4,000 personas, en la multiplicación de los panes a 5,000 personas. Él hace lo mismo. Toma el pan, bendice o da gracias y luego parte. No sé si fue por el mismo patrón, no sé si fue por los agujeros de las manos o porque simplemente el Señor dijo, ya déjame abrirle los ojos a estos. El hecho es que le reconocieron. Y cuando Jesús se le desaparece, ¿por qué verso vamos? Muy bien, 32, gracias. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Miren, esta historia es una historia de lo difícil que es ver a Dios cuando tú estás en grandes pruebas. Porque cuando estamos en pruebas y dificultades, muchas veces confirmamos que Dios está en la medida que se cumplen nuestras expectativas. Si estoy enferma y el doctor me dice tienes que ir al quirófano, yo oro y me voy con Dios, ¿verdad? Y hasta hace como yo que me pusieron fecha de cirugía, otra fecha y una que caí en la zapata. Yo dije, dame la de la zapata, porque en la zapata la gente está en consagración y la oración va a llegar más nítida. Uno se va respaldado, ¿verdad? ¿Y qué sería atravesar una cirugía entendiendo que Dios está conmigo? Que el seguro cubrió. Que si ese proceso en una escala del 1 al 10, yo no sé cómo son las escalas, pero en una escala del 1 al 10 lleva un promedio de dolor de 7, a mí me dio 3, wow, eso ni me dolió. Si el seguro no cubrió completamente, aparece alguien y paga la cuenta. Tú dices, wow, yo atravesé el proceso, pero Dios estaba conmigo. Pero si vas a cirugía y en la escala del 1 al 10 el dolor es 12, Dios como que se apió del barco. Y el seguro no cubre y hay que dejar el banco en 0. O en menos 100,000, menos 200,000, menos 300,000, menos 1,000,000. Dios no está. Porque esas no eran mis expectativas. Pero Jesús nos enseña que en medio del dolor, que en medio de la dificultad, podemos ver a Dios al abrir las escrituras. Y no una parte, toda la escritura. Porque la palabra de Dios tiene una característica y es que es insustituible. Y eso el Señor nos lo enseña en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador el Señor dice que la semilla es la palabra. La semilla tiene la característica de que es insustituible. Mire, nosotros estamos durísimos, el ser humano, en inteligencia artificial. Recientemente le dimos una vuelta a la luna y estamos celebrando la llegada con éxito. Y estamos celebrando que por primera vez el ojo humano vio el lado oscuro de la luna. Para eso se requirió mucha tecnología, mucho dinero, se requirió un equipo grandísimo, una planificación casi exacta. Nosotros estamos avanzadísimos en ciencia, pero por más avanzado que está el ser humano, su ciencia no le ha permitido sustituir la semilla. Si tú quieres una mata, como dijo Azarías, de mango en el patio, que te dé frutos a lo largo de su vida de 60,000 mangos, te dé 30,000 o 100,000 mangos, tú no puedes manufacturar una semilla de mango y ponerla y sembrarla y de ahí va a salir una matica. Tú no puedes hacer una semilla de macramé o tejerla o una escultura.
El ser humano con toda su ciencia no ha podido. Si tú quieres una mata de mango, tú tienes que tomar una semilla de un mango que Dios creó y sembrarla. Si no, no hay mango, por más inteligencia artificial que haya. De la misma manera, yo no puedo facturar, producir, crear, manualizar, si existe la palabra de Dios. Es insustituible. Yo puedo venir y emocionarlos. Lo he visto muchas veces. Gente que emocionan. Pero palabra que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, yo no puedo crear. Y te tengo noticia. Tú tampoco. Yo le tengo miedo a veces a esa expresión que existe entre nosotros. Yo entiendo más o menos qué quieren decir. Pero esa expresión que dice, no, porque las palabras de Dios son nuevas, yo no lo he encontrado en la Biblia. Pero si alguien lo encuentra, que me lo mande porque quiero estudiarlo. Yo encontré las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios no es nueva. La palabra de Dios no muta. Hoy es una, mañana es otra. Fíjense que la palabra de la parábola del sembrador, no hay la semilla 365C cayó en el camino. La semilla 365B cayó en la roca. No, fue la misma semilla. ¿Cuál fue el cambio? La tierra. Y Jesús explica en la parábola que la tierra simboliza la disposición del corazón. ¿Por qué un día yo leo la Biblia y entiendo una cosa y mañana entiendo otra? Porque cambió la disposición de mi corazón y cambiaron mis circunstancias, pero no la palabra de Dios. ¿Por qué le tengo miedo? Porque hay gente que se agarra de ahí. La palabra de Dios son nuevas. Hoy me manda una palabra nueva. Olvídese de eso, hermano. Mírenle el tamañito de esta Biblia. ¿Usted se sabe esa Biblia entera? Algunos dicen, ¿cuántos capítulos tú? No se trata solamente de leer, ¿eh? Leí 25 capítulos esta semana. Perfecto. ¿Cuántos tú puedes explicar de esos 25? Unos versículos más adelante de cuando Jesús relata la parábola del sembrador en Lucas, Jesús le dice, mirad cómo oís. ¿Cómo tú oyes? Y al intérprete de la ley que vino para tentarle y él le da la parábola del samaritano, le dice, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Porque estos discípulos posiblemente iban a la sinagoga todos los sábados, pero tenían la mitad de la interpretación. ¿Cómo lees? ¿Cuál es tu disposición al leer? ¿Cuál es tu disposición al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu disposición al exponer la palabra de Dios? ¿Sigues tú cuando te toca predicar el consejo que le dio Pablo, casi listo para ser decapitado o muerto o martirizado? El que le dijo a Timoteo, procura con diligencia que cuando te presente delante de Dios, Él te declare aprobado. Porque tú usas bien la palabra de verdad. Porque tú trazas derecho. Porque tú cortas recto. Tú no te desvías a la izquierda o a la derecha según un propósito personal que tú tengas, sino que tú trazas derecho la palabra. Procura que tú, porque delante de los hombres eso es fácil. Eso es fácil, si tú eres un buen orador delante de los hombres, eso es fácil ganar aprobación. Pero que cuando tú te presentes delante de Dios, Él te declare aprobado, porque tú usas bien la palabra de verdad. Y quizás tú no eres como algunos de aquí, que ha hecho un instituto bíblico por extensión, no, porque todito lo podemos hacer. Que no te ha ido al seminario.
A algunos, varios aquí han ido al seminario. Y algunos continuaron en hacer una licenciatura. Y hay quien hasta hizo maestría. Quizás tú no tengas ese conocimiento tan amplio. Tú no tengas esos recursos tan amplios. Pero tú puedes hacer como Apolo. Apolo recibió el evangelio hasta el bautismo de Juan. Oigan eso. Posiblemente era discípulo de Juan y recibió hasta que Juan lo decapitaron. Y a Juan lo decapitaron aproximadamente a finales del 2.º año del ministerio de Jesús. Él no terminó de completar la historia. Apolo era bueno en las escrituras. Eso es lo que él tenía en las escrituras. Entonces él era duro en escritura. Y en lo poco que recibió de Juan. En eso él era excelente. En lo poco que tú sabes, con el debido respeto, con el debido cuidado, con la debida atención. ¿Cómo lees? ¿Cómo oyes? Y también tuvo la humildad cuando encontró a Priscila y Aquila, que le dijeron, ay, espérate, lo que pasa es que te faltó una parte. Y entonces él tuvo el evangelio completo. Y cuando lo tuvo completo, entonces lo predicaba con mayor excelencia. Esta iglesia tiene mucha gente de oración. El año pasado tuve la oportunidad de participar en la directiva de mujeres. Y un día se hizo una reunión con la intercesora y casi se llena esa bancada, casi 100 mujeres. Y aparte de eso tenemos el batallón de intercesión. Y aparte de eso, Madres Unidas en Clamor. Y todos los lunes hay un grupo orando. Y todos los miércoles un grupo orando en el grupo de las mujeres. Y los hombres tienen su grupo y los jóvenes tienen intimidad. Y yo quiero hacerle una solicitud a todos esos intercesores. Quiero pedirles que en sus oraciones, por favor, si es posible una sugerencia, incluyan que siempre que alguien se pare aquí a predicar, tenga el corazón encendido por la palabra. Que se enciendan los corazones de los padres de familia para sembrar la palabra en sus hijos. Que los que tienen el corazón apagado regresen y sean encendidos. Y que siempre tengamos el debido cuidado y el debido respeto por la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor.